Un amigo para mí es eso, alguien que sabe estar, a veces con silencio, a veces con Palabra. palabras. Y como dice la Biblia, ¿no? Que ese perfecto amor en el cual vas profundizando, echa fuera los temores. Que un hijo o un niño o un adolescente nunca puedan dudar de la presencia de sus padres o de saber que cuentan con ellos en los momentos más importantes como en los más difíciles. Entonces la Biblia te dice, aprovecha las oportunidades que tienes de la mejor manera. Y para aprovechar las oportunidades que tienes con tu familia, pues tienes que ponerla en la prioridad que le corresponde. Pero mi mamá me dijo, hijo, hay que tocar puertas. Siempre que toques puertas, una se va a abrir. Pero también he metido la pata en muchas oportunidades, ¿no? Y podría decir que he fracasado en muchas cosas. Davis, ¿alguna vez has pensado en alejarte de la iglesia? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Corazón de Valientes en el que nos acompaña Davis. Davis se desempeña como pastor en la iglesia Emanuel y también es arquitecto de profesión. Davis, bienvenido. Gracias, Edu. Gracias, realmente estoy agradecido. Es un placer poder estar contigo y compartir también con las personas que el día de hoy puedan escucharnos y vernos. Y sobre todo poder compartir un buen momento, ¿no? Así que igual crecer juntos y aprender. Así que Davis, adelante. en realidad para nosotros es una bendición poder tenerte aquí, un privilegio. Me emociona mucho. Desde bastante tiempo creo que te había planteado la idea de que pudieras Ujú. acompañarnos. Siento de que el estar tú aquí nos bendices y también vas a tener palabras que van a ser de bendición para aquellos que nos están viendo el día de hoy. Gracias. Quisiera empezar por esta pregunta. Eh, ¿Nos podrías contar acerca de tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Sí, bueno, a ver, yo soy surquillano, ¿no? Ok. Siempre he crecido ahí, mi mamá es de allá, mi papá es del norte, entonces él vino aquí muy joven y conoció a mi mamá en el trabajo en el cual él se desempeñaba, que mi papá ha sido zapatero toda su vida, trabajaba en Wow, una fábrica, entonces ahí mi mamá entró como vendedora, ahí se conocieron. ahí nace. La familia de mi mamá ha sido creyente durante toda su vida. Mi abuela es la persona que llevó a la iglesia a todos sus hijos, ¿no? Entonces, mi papá conoció a mi mamá siendo creyente ella y ella lo invitó a la iglesia, ¿no? Entonces, fue así que mi papá conoció al Señor. Cuando nosotros nacimos o cuando yo nací, yo soy el mayor de mis hermanos. Cuando yo nací, ellos ya eran creyentes, ¿no? Entonces fuimos siempre a la iglesia desde muy pequeños, yo y mis hermanos. Una iglesia que estaba en Surquillo, que todavía sigue reuniéndose, una iglesia pequeña, se llama La Hermosa. Ok. Entonces, mi infancia estuvo rodeada de personas que conocían del Señor, ¿no? Bien. Era una iglesia pequeña, entonces todos se conocían, entonces siempre había personas muy cercanas, había personas que nos visitaban constantemente, ¿no? Por Atentos. ejemplo, tenía una maestra de la escuela dominical que todos mis cumpleaños, yo siempre lo cuento, que todos mis cumpleaños iba y me llevaba un regalo, ¿no? Y era como que una historieta de la Biblia. Entonces, era lo que yo leía de niño, ¿no? Porque no leía mucho la Biblia, porque siendo niño no me llamaba mucho la atención, pero la historieta era lo que yo conocía. Entonces, crecí de esa manera, ¿no? Desde muy pequeño vinculado a la iglesia. Exacto, ¿no? Como muchas familias, tuvimos circunstancias económicas difíciles. Mis papás en su trabajo no siempre han sido personas con muchos recursos, pero en eso también siempre hemos visto la mano del Señor, Amén. ¿no? O sea, sosteniéndolos, permitiéndonos hacer cosas. Estudié en un colegio particular, fui becado, ¿no? O sea, y eso puedo decir que es por la gracia de Dios, ¿no? O sea, puse mi esfuerzo, ¿no? Pero realmente fue por la gracia del Señor que pude hacer esas cosas. Así que puedo decir que tuve una buena infancia gracias al esfuerzo de mis papás, ¿no? ¿Y a qué edad empiezas a servir en la iglesia? También desde muy joven, ¿no? Porque como mis papás eran creyentes, Ujú, siempre estaban vinculándonos a nosotros en participar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la iglesia a la que íbamos, a la chiquita, a la hermosa, ujú. siempre habían actuaciones por el Día de la Madre, el Padre, Navidad. Entonces, ¿quiénes eran los que actuaban? Los niños, ¿no? Sí. Entonces, ahí mi mamá nos llevaba, nos hacía participar, ensayar. Entonces,
siempre estábamos vinculados, saliendo a cantar, etcétera, ¿no? Pero digamos que de forma consciente, con mi decisión de querer servir, siendo consciente de lo que eso significaba, fue ya cuando tenía entre los 13 14 años, ¿no? Ya asistiendo a Emanuel en este caso, ¿no? Recuerdo que el pastor Marcos, que era el pastor de niños en ese momento, abrió un grupo de adolescentes y niños que comenzaron a servir, ¿no? Y recuerdo que en ese grupo comenzamos a participar mi hermano y yo, ¿no? Ok. Ese grupo se llamaba el Escuadrón 21, así lo llamaba Qué nombre. el pastor, ¿no? Era un grupito que se encargaba de niños y adolescentes que servían en diferentes reuniones, ¿no? Entonces, ese fue como que mi primer contacto con el servicio en la iglesia de una manera consciente, es decir, yo tomando la decisión de querer participar, ¿no? Durante todo este tiempo, me dices que tuviste una etapa de infancia buena, se podría decir, en la que pudiste ver la mano del Señor, su provisión, también el esfuerzo de tus papás por dar lo mejor para ustedes. Hubieron momentos de necesidad. Claro, como te digo, o sea, nunca mi familia fue una familia acomodada, con muchos recursos. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir que eso también no lo cuento mucho porque a veces no me acuerdo, pero ahora lo recuerdo y es que yo puedo decir que el Señor me vestía, por ejemplo. Wow. Porque siempre había una persona que no era creyente, que era amiga de mi mamá y que tenía dos hijos que más o menos tenían mi edad y la edad de mi hermano, y que cada 2 meses más o menos le traía bolsones de ropa, de buena ropa, porque a sus hijos de repente no, ya no les quedaba. Era cosas del Señor. Entonces, yo puedo decir que de esa manera yo veía su provisión. Mi mamá no nos podía comprar quizás ropa de marca, pero venía de regalo, ¿me Increíble, ¿no? entiendes? Y así con otras cosas también, ¿no? O sea, mm, ellos se esforzaban en trabajar, trataban de darnos lo que podían darnos en temas de alimentación, de un lugar para estar, ¿no? En la educación, ¿no? Pero Dios creo que estuvo presente en todos los detalles, ¿no? En esas cosas que de repente eh, uno como ser humano desea, pero a veces no puede, Puede. ahí estuvo el Señor, creo que sí. Amén. Entonces, con esto también podría entender de que estudiaste en un colegio nacional del estado. Estudié en la primaria en un colegio nacional, uno por mi casa, uno chiquito, ¿no? Nuestra Señora de la Alegría se llamaba. Ok. Pero cuando ya terminó la primaria, mi mamá pensó que era mucho mejor estudiar en un particular para secundaria y prepararme para la La universidad, universidad. ¿no? O sea, ya era un colegio preuniversitario, algo así, ¿no? Esa era la idea. Y recuerdo que el primer año de ese colegio, Colegio Adviento, que todavía está en Miraflores ahí, este, era un colegio que recién se estaba formando, entonces la pensión era accesible, así que por eso comencé a estudiar allí, con varios amigos que también salían de la primaria conmigo. Y ese primer año, pues, por la gracia de Dios y por el esfuerzo también, pues me dieron una beca y pude estar así los 5 años de la Se secundaria. podría decir que eras un alumno aplicado. Claro, me esforzaba, ¿no? O sea, también reconociendo que, o sea, trataba de honrar así el esfuerzo de mis papás, ¿no? De que de alguna manera ellos se estaban esforzando en darme ese acceso y yo respondía con honra con mi responsabilidad, ¿no? Y esa formación, cuando concluyes el colegio, ¿de qué manera impacta en tu vida para que tú puedas decidir, oye, quiero estudiar esta carrera directamente o enfocándonos más, quiero estudiar arquitectura? Ah, bueno, eso fue un poco curioso porque, o sea, yo, por ejemplo, cuando terminé la primaria, yo quería ser historiador. Sí, de la nada. O sea, la verdad no sabía realmente qué significaba hacerlo o qué significaba elegir cierta carrera. Pero ya terminando la secundaria, fui más consciente y comencé a pensar acerca de mi futuro, ¿no? Y entre los hobbies, las cosas que de repente me eran más fáciles de forma natural, considerando también el tema económico para poder de alguna manera bendecir a mi familia, ¿no? Con el resultado de estudiar, pues llegué a la conclusión de que la carrera de arquitectura sería algo que estaba entre las cosas que yo podía hacer con, con facilidad, pero también con alegría, ¿no? O sea, algo que Ok. podría disfrutar, ¿no? Haciendo en la vida.
Y por eso le elegí, ¿no? Entre de repente algunos que me decían, ¿por qué no eliges ingeniería, si eres bueno en mate, ¿no? Entonces, Eres bueno en mate. sí, entonces era como, sí, podría ser, pero me Me tenía gusta más esto. quizás una imagen de lo que significa ser un ingeniero que me hizo tender más hacia el lado artístico y dije, prefiero este lado de la carrera, así que por eso elegí arquitectura. Ok. ¿Y lo más desafiante que te haya tocado vivir durante esa etapa universitaria? Por ejemplo, para mí, la etapa universitaria fue una de las más maravillosas que he podido cursar. También tuve necesidad, pero en un momento no tenía recursos o no tenía computadora para hacer mis tareas. Gracias a Dios encontré a alguien que me dio la oportunidad para hacer eso. Bueno, buenísimo. Uy, yo podría contar ahí varias cosas. La primera, por ejemplo, es cómo logré ingresar, ¿no? Y claro, es que también Este, ingresaste a la UNI, a la Universidad Nacional de claro, Ingeniería, no solo ingresé a la uni, una de las mejores universidades del Perú. ingresé a la Católica también. Wow. O sea, ese proceso es parte de mi testimonio, ¿no? O sea, cuando yo acabé el cole, yo le dije al Señor, recuerdo esa oración y le dije, Señor, yo quiero estudiar. Yo sé que mi familia de repente no me puede pagar una universidad, una academia, ¿no? Pero yo deseo estudiar. Ábreme las puertas. Recuerdo que luego de esa oración a la semana, un amigo de la iglesia, amigo también de familia de mis padres, que trabajaba en una academia, le dice a mi mamá, ¿no? Le dice, se ha abierto un espacio para alumnos destacados y creo que Davis podría postular, ¿no? Y de repente tendría un espacio. Recuerdo que con mi mamá fuimos, porque era una oportunidad que había que aprovechar. Junté todos mis diplomas del colegio para poder ir y como que presentarme en la entrevista. Y como mi colegio de secundaria recién era como que sus primeros años, me entregaban unos diplomas de papel, Wow. impreso, ¿no? Una hoja, ¿no? Entonces no era como que Había que algo la gran cuidarla, cosa. había que cuidarla, Así porque que sí. cuando yo fui a la entrevista, recuerdo que el director de la academia vio mis diplomas y me dijo, pero tú me traes esto y eso yo lo puedo hacer en una computadora. Me dijo, o sea, ¿cómo voy a creer que esto es cierto, no? Entonces, salimos tristes, ¿no? Salimos tristes, pero me dieron la oportunidad de ingresar. Me tomaron un examen, me hicieron algunas pruebas y me dieron una beca para estudiar en la academia. Wow. Y estuve allí un año y medio y conocí personas súper inteligentes, súper talentosas, que también estaban preparándose para postular a las universidades. Y llegado el momento, mi deseo era estudiar en la uni porque es universidad nacional. Y es como, bueno, no tengo tantos recursos como para pagar una particular, entonces lo lógico es una Apuntar hacia una nacional y la nacional, uni para la carrera que yo deseaba la era como mejor. que una de las mejores, ¿no? Entonces era la opción natural. Pero mientras estaba estudiando y mientras progresaba, digamos, o evolucionaba en mi aprendizaje, la academia me dijo, no, ¿deseas postular a la Católica? Nosotros te pagamos el examen. ¿Por qué? Porque obviamente de alguna manera, si yo podía obtener un buen lugar, significaba una publicidad para la Claro, academia. de todas Entonces me maneras. ofrecieron eso. Obviamente el examen de la Católica y la Uni son distintos, así que yo dije, bueno, pues vamos a intentar, total, si me van a pagar, ¿por qué diría que no, no? Entonces, me prepararon de otra manera, ¿no? O sea, tuve una preparación adicional, me pusieron los profesores, tuve profesores particulares solo para mí, Wow. que la academia los puso. Me enseñaron inglés porque en ese tiempo la universidad te tomaba inglés, así que me pusieron una profesora de inglés. Fui a la casa de la profesora para que me enseñara. Postulé e ingresé. Ingresé, recuerdo, en ese momento en primer puesto de la carrera de arquitectura en la Católica. No en primer puesto general, pero sí en primer puesto de la Para la carrera. carrera. Ingresé. Entonces yo pude haberme quedado ahí, pero como en mi realidad y en mi perspectiva no era lo que yo iba a poder pagar, entonces era como que, bueno, ya ingresé, me quité ese bichito, ¿no? Seguiré estudiando para la uni. Iba a estudiar 6 meses más, creo. Y mientras estaba estudiando esos 6 meses para postular a la uni, la persona con la que estaba yo, digamos, desarrollando el tema de la preparación, me dice, ¿y ahora que vas a postular a la uni, por qué no te sacas el bichito de volver a postular a la católica y, y te sacas el primer puesto de cómputos generales? Y luego, nosotros te pagamos, y luego te pagamos también el de la uni.
Y yo pues, bueno, señor, eso no es mucho abuso, mucha ambición, ¿no? Mucha avaricia. Pero dije, pues si ya lo hice una vez, puedo intentarlo, estudio un poco más y vamos adelante, ¿no? Y ella confió en mí, ¿no? Karen, recuerdo, es la directora de ese entonces. Su esposo también estaba a cargo y ambos fueron personas muy lindas y me abrieron la puerta, ¿no? Y me dieron muchas oportunidades. Así que me preparé y recuerdo que fue un mes antes del examen de la uni, postulé a la Católica, ¿no? Otra vez, ¿no? Igual, la arquitectura, ¿no? Y esta vez sí fui cómputo general, Wow, ¿no? O sea, fui primer puesto de todos los postulantes, ¿no? Entonces, increíble. ¿Un promedio de cuántos postulantes son? la verdad no tengo idea, pero deben ser más de 5.000 postulantes, ¿no? Entonces, recuerdo que la academia me agradeció, me regaló varias cosas que se convirtieron en herramientas para yo poder estudiar después, ¿no? Y luego me pagaron el de la uni, pues, ¿no? El examen para poder postular. Y yo estaba realmente con todas las ganas. Recuerdo que mi pensamiento en ese entonces era, eh, no es tanto tengo miedo de si ingreso o no, ¿no? Porque a veces de repente un joven puede decir como que tengo miedo de que no ingreso, ¿no? Y si no la hago, pero ese no era tanto mi temor era como que, ¿y si no soy primer puesto, algo así? O sea, como que tenías una seguridad de que iba a suceder, ¿no? Fui con convicción, ¿no? Entonces, fui, di mi examen y en ese tiempo quedé primer puesto del canal, ¿no? Al cual postulé, ¿no? Postulé a ingeniería civil, recuerdo, en la uni, ¿no? Wow, Este, y quedé primer puesto de ese canal, ¿no? Y en la general quedé quinto. Entonces, fue una experiencia realmente sobrenatural, yo digo, ¿no? O sea, todo eso lo gestionó realmente el Señor. ¿Y por qué postulé a civil y no arquitectura? Porque en ese interín en el que había postulado a la Católica, la directora Karen me dice, yo puedo hacer que te den una beca en la Católica. Puedo moverme y enviar una carta, puedo hacer cosas, o sea, gestionar. Y me abrió la puerta y tuve la oportunidad también de Dios de conversar con algunas personas en la universidad, de explicarles mi situación, de que vean digamos, el respaldo que había y me dieron la oportunidad de estudiar en la Católica y estuve en la Católica también becado un tiempo, ¿no? Hasta que luego decidí cambiarme a la uni, ¿no? Entonces, eh, todo eso yo estoy seguro que fue el Señor, ¿no? Y es parte del testimonio que yo cuento de lo que Dios es capaz de hacer, porque Él también ve el corazón, ¿no? O sea, sí. yo le dije al Señor, yo quiero estudiar, ¿no? O sea, yo quiero poder hacer esto y que de repente lo veo como imposible, pero creo que Él puede hacer lo posible y mira, lo hizo posible. Y las personas que también puso alrededor, ¿no? Exacto. Davis, en la iglesia siempre me he notado algo y creo que muchas personas también lo han notado. Vemos que los niños o los adolescentes se acercan a ti, te tienen confianza, te escuchan, te respetan y te estiman. ¿Cómo lograste eso? Bueno, la verdad, tendría que decir primero que es gracia al Señor, porque no podría decir que de alguna manera yo he armado eso. Lo otro es que hay algo que sí siempre he tratado de considerar, y la Biblia habla de la regla de oro, ¿no? La regla de oro que dice que lo que tú quieres que hagan contigo, eso tú debes hacer con los demás, ¿no? No dice como que haz lo que hagan contigo, no, no habla de devolver, sino habla de tomar una iniciativa, ¿no? Tú tienes que actuar como quieres que actúen contigo. Y a veces yo veo que los adultos se relacionan con los más jóvenes, con los adolescentes y los niños desde la superioridad de su experiencia. O sea, yo aprendí esto y por lo tanto tú deberías saberlo o deberías actuar así, ¿no? Pero yo pienso que cuando hablamos desde la realidad de nuestras equivocaciones como humanos, tenemos quizás la oportunidad de ver a la gente con compasión, porque yo tengo la gracia de Dios de que he vivido cosas sobrenaturales, porque Dios ha estado conmigo, pero también he metido la pata en muchas oportunidades, ¿no? Y podría decir que he fracasado en muchas cosas. Y aunque el Señor me ha levantado de muchas,
Eso no me hace mejor que nadie, pero me da la oportunidad de tener compasión y, y conectar con la gente para poder llevarlos hacia algo mejor desde mi experiencia equivocada a enseñarles los aprendizajes que he podido recibir, ¿no? Y así veo a los niños, ¿no? Veo a los niños con la posibilidad de no cometer los errores que yo cometí, de que ellos tengan algo mejor sobre lo cual construir una vida incluso mejor de la que yo he podido construir. Igual para los adolescentes, ¿no? Que ellos tengan una plataforma sobre la cual hacer cosas mayores, ¿no? Como Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no? Si ustedes creen en mí, mayores cosas que yo harán. Entonces, yo creo eso. Nosotros como discípulos de Jesús podemos hacer que las personas que vienen detrás vivan de una manera mejor de la que nosotros hemos podido vivir. Y creo que desde allí, eh, para mí, se genera algo en mi interior que me permite tener una predisposición hacia conectar con los chicos de una manera que me parece más, que me ha traído mejores resultados, podría decir. Ok. Y sabiendo que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, sea para un niño o para un adolescente, ¿qué consejo le darías tú a un padre? Mm, Bueno, le daría varios, ¿no? Pero si hablo de uno en específico, uno que pienso en estos momentos es el valor de la presencia. Porque más allá de que te equivoques o de que tengas las respuestas, es importante que estés presente. Es importante que puedas estar siempre allí. Que un hijo o un niño o un adolescente nunca puedan dudar de la presencia de sus padres o de saber que cuentan con ellos en los momentos más importantes como en los más difíciles, ¿no? Hace poco yo veía esta escena, ¿no? Un joven que estaba mostrando su talento y que había invitado a su papá a que lo vea. Y mientras él estaba haciendo su labor y haciéndola con lo mejor que tenía, el papá estaba con los ojos en el celular Wow. y se perdió la oportunidad de verlo. Quizás ya lo había visto otras veces, no lo sé, pero en ese momento fue como, ¿qué pasó? ¿No? Y quizás a veces nosotros podamos ser de esa forma, ¿no? Perdemos los momentos, ¿no? Y la Biblia habla mucho de aprender a vivir con sabiduría y aprovechar el tiempo. Y cuando habla de aprovechar el tiempo en ese pasaje de Efesios, utiliza el tiempo no como cantidad, sino como calidad. Usa la palabra kairos, no cronos. Cronos es cantidad de tiempo, Ujú. pero ahí usa kairos, calidad de tiempo, un espacio de oportunidad. Entonces la Biblia te dice, aprovecha las oportunidades que tienes de la mejor manera. Y para aprovechar las oportunidades que tienes con tu familia, pues tienes que ponerla en la prioridad que le corresponde. Y necesitas tener esa presencia para poder tener buenas relaciones, porque tus hijos van a tomar decisiones y algunas no te van a gustar, pero la relación que tú construyes con ellos es lo que perdura a lo largo del tiempo. Entonces vale la pena la presencia para construir buenas relaciones. Y estar en el momento, ¿no? O sea, estar en el momento, pero presente. Exacto, para poder aprovecharlo con sabiduría. Qué bien. Vamos a entrar a un segmento que se llama las preguntas valientes. Yo te voy a decir un nombre de una persona o de cualquier otra cosa y tú me vas a decir lo que significa o lo primero que venga a la mente para Ah, ok, ti. ok. ¿Ok? Ahora vamos. La señora Charito. Mi mamá. Mi mamá me enseñó a ser una persona valiente. No, Cortito nomás. dale, dale. Ah, ya, Si no, quieres. solamente quería decir por qué valiente, ¿no? Porque ella es, recuerdo que en esa etapa de la universidad, yo no, o sea, yo era chibolo, así que no sabía qué hacer, pero mi mamá me dijo, hijo, hay que tocar puertas. Siempre que toques puertas, una se va a abrir. Y que eso quedó en mi corazón. Qué bonito, de verdad. El señor Pepe. Mi papá es una persona súper amorosa. Él me enseñó de la gracia de Dios, o sea, Wow. del amor de Dios, porque él hace amigos en todos lados. Quizás es porque es del norte, no sé. Yo también soy del norte. Es muy amigable, o sea, tú lo conoces y al toque te haces Cae su bien, amigo. cae bien. Sí, 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 y eso me enseña. Axel. Axel, mi hermano, mi segundo hermano. Eh,
Con él disfruté la niñez, porque nos llevamos 2 años, entonces con él fue mi compañero, ¿no? De las travesuras, de las cosas divertidas, de los problemas, de la niñez y la adolescencia. Es mi compañero de viaje, a quien amo mucho. Asael. Asael es un milagro del Señor. Es mi último hermano. Le llevo 15 años, pero su historia es una historia de lo poderoso que es el Señor, porque los médicos dijeron que no iba a sobrevivir más de 6 años o que iba a tener una deficiencia mental por la condición en la que nació, pero ya tiene 20. Wow, Es el poder milagro de del Dios. Señor en la vida de una persona. Sara de Yanira. Sari es el amor de mi vida, con quien estoy a punto de sellar el compromiso que tenemos por la eternidad delante del Señor. Y creo que es, eh, como dice la Escritura, quien hay esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Así que yo creo que es un regalo para mi vida. Qué bonito. El pastor Saúl Gutiérrez. El pastor Saúl es eh, un ejemplo y una inspiración para mi vida. O sea, cada vez que escucho sus historias, cada vez que escucho sus testimonios, pienso en lo valiente que es, pero también en lo importante que es construir una vida con el Señor. La iglesia Manuel. Mi casa, mi casa en la cual he crecido, en la que espero que puedan crecer mis hijos y mi familia, y en la que espero seguir sembrando y trabajando para hacer el reino de Dios. Universitario de Deportes. Ah, el mejor equipo del Perú, Esa es. aunque otros piensen lo contrario. La Uni. Y con La, esta cerramos. la uni, eh, una experiencia de mi vida en la que aprendí mucho sobre mí mismo. O sea, aprendí sobre mi Capacidades, carácter, claro, habilidades. carácter, talentos, dones, pero también carácter. La carrera te enseña y te desafía Ser muchas constante. cosas. Entonces, ese es un espacio de aprendizaje para mí. Ok. De esta manera cerramos las preguntas valientes y venimos con esto que me parece también importante preguntarte. ¿Qué significa un amigo para ti? Creo que en este tiempo, un amigo es alguien en el que sé que puedo confiar, pero no solamente porque le puedo contar algo, sino porque al momento de su respuesta va a hablarme con sabiduría. Es decir, va a decirme la verdad con amor, ¿no? Pero también va a saber estar. A veces no es necesario decir nada, Sino escuchar. a veces solo es necesario escuchar o estar, ¿no? Un amigo para mí es eso, alguien que sabe estar, a veces con silencio, a veces con Palabra. palabras. ¿Y qué significa Jesús en tu vida, Davis? Jesús es todo, es mi Salvador, es mi Señor. Cada día que me levanto intento ser consciente de su presencia en mi vida, su compañía, y, y siempre intento ponerlo en primer lugar. Sé que, o sea, como cualquier otra persona, lucho con diferentes cosas, ideas o costumbres, pero eh, Jesús es todo para mí. A tus 35 años, ¿cuál ha sido la prueba más difícil que te ha tocado vivir? Mm, la prueba más difícil, eh, creo que va del lado de la parte de formación académica. O sea, la universidad, yo he visto la mano de Dios, pero ha sido un desafío para mí, porque, eh, como te dije, me mostró áreas de mi carácter diferentes, ¿no? Como por ejemplo la responsabilidad, la disciplina, ¿no? Que yo pensé que las tenía o que iban a ser sencillas o fáciles, pero en el camino me di cuenta que realmente no era así, ¿no? Entonces, y eso significó también el hecho de poder enfrentarme a mis temores, ¿no? O de repente a mis complejos, o a mi historia, o a mis heridas, para poder mejorar en esos aspectos. Entonces, creo que ahí está la prueba, en el desafío al carácter. Y aún ahora, en el desarrollo ministerial,
lo sigo experimentando. Claro, el caminar con Jesús me ayuda, pero en ese tiempo tenía menos experiencia, era más joven, entonces el desafío se sentía más fuerte. Ok. Bueno, sí, en realidad hay temporadas o etapas, o en cada una de nuestra etapa nos toca afrontar diferentes tipos de situaciones, ¿no? Y en algunas, pues toca dejar de lado incluso algunas cosas que nos gusta hacer Claro. o decir no. Ujú. ¿Cuál ha sido la mejor decisión que has tomado en tu vida? Bueno, hay varias. La primera, seguir a Jesús, ¿no? Cuando tenía 8 años, iba con mi papá a sus clases de discipulado en la iglesia a la que íbamos. Y el pastor hablaba de Jesús. Entonces yo tenía 8, lo acompañaba y yo era el encargado de llenar su libro. Porque mi papá no lo llenaba, yo llenaba con lápiz el libro. Y ahí escuchando, como que me hizo consciente, me dio sentido y tomé la decisión de seguir a Jesús. Le entregué mi vida a Jesús. Esa creo que es la mejor decisión de mi vida. Quizás la segunda podría ser, en orden de tiempo, el hecho de decidir dedicarme al llamado de Dios a mi vida y decir sí a lo que Él me permitió hacer al dedicarme a ser pastor y tener esa responsabilidad. ¿Fue difícil decidir entre seguir quizá la carrera que estudiaste a seguir el llamado? No difícil en el sentido de que tenía muchas dudas. Más bien podría decir que es difícil cuando tomas la decisión y el enemigo siempre quiere sembrarte esas dudas luego, porque la tenía más clara para tomar la decisión. Yo crecí sirviendo, de alguna manera entendí que había un llamado para mi vida, aunque no era algo que buscara o que yo contara, simplemente me lo guardaba en el corazón, pensando que si es de Dios, pues en algún momento podría darse, y si no, seguramente habrá otro camino bueno para mí, porque Dios es bueno. Entonces, en el desarrollo, pues Dios me dio la oportunidad. Así que cuando yo estaba frente al pastor y él me lo comentó y me hizo la pregunta, inmediatamente yo dije, esto solamente puede venir del Señor. Esta oportunidad solamente viene Viene de de él. Dios. Un llamado solamente puede venir de Él. Así que decidí avanzar porque no había otra opción para mí en mi mente. Pero luego, pues, suceden cosas, ¿no? Es como, hay preguntas, hay de repente situaciones difíciles o que Ideas, ideas o pensamientos. cosas que piensas que no puedes controlar. También es un desafío del carácter en el cual vas aprendiendo que realmente dependes de Dios, ¿no? Quien te eligió y que no te eligió porque sabía que tú ibas a hacer todo bien, sino porque había una disposición en tu corazón Él y Él te conoce iba a nuestros corazones. sostener, ¿no? Entonces eso también vas aprendiendo y poco a poco va eliminando esas dudas y temores y como dice la Biblia, ¿no? Que ese perfecto amor en el cual vas profundizando echa fuera de los temores, ¿no? Entonces, pero digamos que la tenía más clara al momento de tomar la decisión, pero creo que es la segunda mejor decisión, ¿no? Y la tercera es conocer a Sara, ¿no? Y decidir comprometerme con ella y muy pronto decidir unir nuestras vidas en matrimonio, ¿no? Qué bonito. Davis, ¿alguna vez has pensado en alejarte de la iglesia? No, no en alejarme de la iglesia. He visto muchas situaciones de división, de conflicto y tensión a lo largo de todo el tiempo que he estado en la iglesia, ¿no? Pero siempre he pensado que son cosas del hombre, ¿no? Del corazón del hombre, no de Dios. O sea, Dios no tiene la culpa de nuestro orgullo, que a veces no queremos resolver las cosas, o de nuestras decisiones inmaduras, ¿no? O de nuestra pobre manera de gestionar nuestras emociones. No quiero decir que haya circunstancias en las cuales sí hayan cosas malas o que hayan cosas que sí se deben atender o resolver, pero no es que Dios tenga la culpa. Y si Dios no tiene la culpa, entonces, ¿por qué yo debería pensar que lo que Él ha planteado, que es la iglesia, como un lugar donde
las personas que creen en Él se reúnan, sea algo de lo cual yo tenga que alejarme. Entonces, Muy buena respuesta. eh, nunca ha pasado por mi mente eso. Nos has contado todo lo que has vivido, las diferentes formas en las que Dios se ha mostrado, mostrando su amor, su gracia, su misericordia, el milagro de tu hermano. ¿Algún otro milagro que haya ocurrido en tu vida que quieras compartirnos? En mi vida, bueno, te conté la parte de la universidad, de la academia, ¿no? Bueno, recuerdo también que me perdonaron una deuda inmensa en la universidad, ¿no? O sea, fue una cosa sobrenatural, ¿no? De repente también algo que pasó después de la pandemia con mi papá, ¿no? Le tuvo un derrame, ¿no? Un infarto cerebral tuvo, Wow. y que lo dejó paralizado, ¿no? Un tiempo. Y pues los doctores decían que su corazón estaba bastante dañado y que era probable que quizás no recupere su movilidad. Pero fue una obra del Señor realmente que en muy poco tiempo mi papá comenzó a caminar, Wow, amén. comenzó a hacer sus cosas solo, su corazón se recuperó de una manera bastante milagrosa y que quizás le dijeron, bueno, por lo menos tardará un año en volver a trabajar de forma normal, pero a los 6 meses mi papá ya estaba haciendo su chamba normal y eso es del Señor, ¿no? Eso es del Señor. ¿Qué le diría a aquella persona que está pasando por un momento complicado, una temporada difícil y está pensando quizás en apartarse de la iglesia? Bueno, yo le diría primero que entiendo el dolor y la tristeza de una temporada difícil. Entiendo las ideas y lo que uno piensa que a veces puede traer cierta solución o alivio al dolor que uno experimenta. Pero ningún camino que no sea ir hacia Dios realmente va a ser la solución a nuestros problemas. Realmente ningún camino que nos aleje del Señor va a llevarnos a algo que calme nuestro corazón. Puede ser un momento nada más, pero nunca va a traer esa paz que anhela tu corazón. La única respuesta es correr hacia Dios. Y aunque el problema no se solucione, y aunque la temporada no acabe, y aunque, como dice la Escritura, el, no haya vides, no se produzcan los higos, ¿no? Siempre podemos tener la seguridad y la certeza de que cubiertos con la mano del Señor, algo bueno habrá para nuestras vidas. Pero corriendo de Dios, ni esa seguridad es posible en nuestro corazón. Así que mi consejo es ese: no corras de Dios, corre a Dios, ¿no? En un momento difícil, en una temporada dura, no corras de Dios, no huyas de Él, corre hacia Él. Porque como en el Hijo Pródigo, Él saldrá viéndote, acercándote, e irá a tu encuentro para abrazarte y te llevará a casa y te vestirá con ropas nuevas, pondrá ese anillo en tu mano para decir que es su hijo que estaba muerto, que ahora vive, Vive. y celebrará. No dice qué va a pasar con eso después, pero estás en casa y eso es lo que importa. Y unas palabras para aquel joven o adulto que sabe que Dios puso algo en su corazón, quizá un talento, pero tiene temor o siente que quizá todavía no está preparado para asumir o para enfrentar o para dar ese paso por miedo. Yo le diría que el miedo no se va a ir, porque como dice la Biblia, ¿no? Lo que mencioné hace un rato, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces el temor no se va a ir de la nada, ¿no? El temor se va a ir de tu vida cuando profundices en ese perfecto amor que es de Dios. Pero también por otro lado, yo diría, piensa en la historia de la multiplicación de los panes y los Pues, peces. Se dio porque hubo alguien dispuesto a entregar lo que tenía, que era poco, casi nada, bueno, nada comparado con la necesidad que existía, pero lo entregó y en las manos de Jesús se convirtió en todo lo necesario, en suficiente para todos los que necesitaban. Entonces tú de repente puedes pensar que lo que tienes es poco, que no tienes suficiente,
que te hace falta mucho para poder entregar lo que crees que deberías entregar. Pero eso es porque está en tus manos. Si lo pones en las manos de Jesús, se va a convertir en algo suficiente para lo que Él cree que es necesario, para lo que Él te diseñó, para lo que Él te creó. Entonces no necesitas tener valor, solo necesitas ponerlo en las manos de Jesús. Y es decir, dar el paso de entregarlo. Paso de fe. ¿Mm? Y creo que esta es una de las preguntas que más necesitan las personas que quizás no conocen aún del Señor. ¿Qué le diría a aquella persona que uno conoce de Dios o a aquella que se ha apartado del camino? Y si aún no conoces de Dios, entonces te animaría a que al menos eh, tu curiosidad te lleve a escuchar acerca de quién es este Dios del cual hablamos, de que puedas de repente involucrarte en alguna iglesia solo para escuchar y conocer de las historias, que puedas de repente buscar en internet información o leer tu Biblia, si tienes una Biblia a tu alcance o en una aplicación, que te permitas la oportunidad de conocer quién es este Jesús, quién es Dios, qué es lo que piensa de ti, qué es lo que piensa de tu vida y de tu historia, para que así la renovación de tu mente te permita ser consciente de que hay alguien más grande, de que hay algo más grande que te quiere hacer parte y que ese algo más grande es Dios y su amor que quieren traerte salvación y una nueva vida. Amén. Y una última pregunta. ¿Cómo ve usted los cambios constantes que hoy en día enfrentan los jóvenes? Modas, tendencias, redes sociales, ¿cómo influyen o impactan en sus vidas? Uy, no, eso es tremendo, o sea, la influencia es tremenda. La vez pasada estaba viendo un TikTok que era una joven que decía ser cristiana y que hablaba y lo que decía básicamente era que Dios aprobaba el divorcio, ¿no? Y que tenía su argumento, ¿no? Y lo hablaba desde su experiencia. Entonces, era su opinión expuesta y veías los comentarios y era como que muchas personas afirmando lo que ella decía y diciendo yo me identifico, yo estoy pasando lo mismo, creo que tienes razón. Entonces, tenemos una oportunidad en los medios digitales, ¿no? Las redes sociales para compartir información. Que todo está a la mano. Exacto, pero también hay un problema, ¿no? Que no hay un filtro para eso y como cualquiera puede compartir, es fácil también ser engañado, ¿no? O mejor dicho, dejarse llevar por ideas que pueden ser engañosas. Entonces hay un impacto muy fuerte del avance tecnológico, de lo que la tecnología permite. Entonces ahí yo le diría a los jóvenes, ¿no? A las personas que están constantemente consumiendo este tipo de contenido, ¿no? Que, que busquen siempre una actitud crítica, ¿no? No les estoy diciendo pasen todo por la Biblia, ¿no? Pero la Biblia lo dice, ¿no? Escudriñadlo todo y retened lo bueno, dice la Biblia. Es un gran consejo. Escudriñalo todo y retén lo bueno. No te estoy diciendo, ah, ya no sigas a tal, no pienses, no escuches esto. Escudriñalo todo, estúdialo, analízalo, pregunta, cuestiónate y retén lo que es bueno. Porque la Biblia también dice, piensa en todo lo bueno, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que es honorable, en eso piensa eso. Entonces la Biblia te aconseja también a buscar lo bueno, a extraer lo positivo, ¿no? ¿Y cómo vas a descubrir qué es lo positivo? Pues teniendo el criterio de lo que la Biblia dice, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y Sí, perfecta. perfecto. Entonces, eso es tu filtro para poder cuestionar las cosas que puedes consumir y saber discernir si es algo positivo o negativo, si vale la pena retenerlo o no. Analiza lo que consumes, mira si es positivo, retén lo que es bueno. Lo bueno será lo que Dios dice en su palabra para que así guardes tu corazón y determines un buen rumbo para tu vida. Pastor Davis, de verdad que este tiempo es de mucha bendición para mí y para cada persona que está viendo este video. Que el Señor continúe obrando, guiándolo, dándole el soporte, eh, la seguridad, la convicción de que todo lo que está haciendo le agrada a su corazón y de que va
traer bendición también para las generaciones, porque trabajar con niños, con adolescentes, son aquellos que en algún momento van a ser encargados de tomar decisiones Así importantes o es, trascendentales para el así rumbo de es. nuestro país o del mundo. Ujú, eso Entonces, creo. muchas gracias, que Dios lo bendiga. No, te agradezco a ti, Edu, también por la oportunidad de compartir, de conversar, de poder apoyar o sumar a quien nos esté escuchando y viendo. Mi deseo es que puedan ser bendecidos con algo de lo que he podido compartir o quizás con algo de mi experiencia. Estoy seguro que sí. Y eso, para eso estamos, para servir a los demás. Así que te agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Corazón de Valientes, así que no olvides suscribirte y activar la campanita. Chau, chau, chau.